Gloria a Dios. Lucas 24, vamos a empezar en el versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Se confirma con una amén ya que lo tenga. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo. Amén, gloria a Dios. Y la Escritura nos dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Acompáñenme en palabras de Gracias, Dios. Señor. Oh, Poderoso Dios que Dios. estás en Le gloria, damos Señor gloria a Dios. amado, en esta noche, Padre, vengo delante de usted, Señor amado, para invocar este santo nombre, Rey de la gloria, reconociendo, Padre, que usted es el alfa y omega, Señor, que en usted hay eternidad, Señor amado. Oh, Rey de la gloria, en esta noche, Padre, presento este pueblo delante de usted, Señor amado, reconociendo, Padre, que necesitamos de usted, Señor amado, en esta hora, Padre, yo me humillo delante de usted, Señor, como lo más bajo, Rey de la gloria, reconociendo mi posición, Señor amado, delante de usted, Señor de la gloria. Yo le suplico, Rey amado, que sea usted, Rey de la gloria, dando autoridad a esta tierra, Señor amado, en lugar de esta mujer, Señor de la gloria, si no tengo su respaldo, Señor, que usted no me place, Rey amado, que hable de su palabra, Señor, si no tengo respaldo suyo, Señor, en lugar de esta mujer, Rey de la gloria, oh Señor amado, en esta hora, Rey de la gloria, yo le vengo suplicando, Padre, que su palabra, Señor, llegue y traspase, Padre de la gloria, todo corazón, Señor amado, para que en esta noche, Padre, nos podamos rendir delante de su presencia, reconocer, Rey de reyes y Señor de señores, que usted es todo, Señor amado, que su palabra, Padre, en esta noche, Rey de la gloria, lleve consuelo, Señor amado, lleve ánimo, Señor, aliento En el de vida, nombre de Rey Jesús. la gloria, lleve fuerza y sanidad, Señor, Poderoso, santo, maravilloso Dios. lleve, Padre, Sí, Señor el amado. orgullo, Señor Poderoso amado, Dios a quien no maravilloso, Rey de la necesitamos, gloria, Rey del de la nombre de gloria, Jesús de en el Nazaret, nombre Padre. poderoso de Sana los Jesús, corazones, te Dios damos mío. pedido, gloria Grande y a ti, Señor poderoso, amado, grande y gracias, maravilloso, Señor de la Rey de gloria, la en gloria. el nombre poderoso de Gracias, Jesús. amado de mi Amén y alma. amén. Gracias, poderoso Gloria a Dios. Dios. En el nombre de Jesús. Estamos, Gracias, hermanos, en Señor. Lucas 24, versículo 13. Amén, y 14. aleluya. Leámoslo nuevamente, dice: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Amén. Hermanos, esos 60 estadios son aproximadamente 7.5 millas de distancia o 12 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, hermanos, existe un lugar llamado Emaús en Israel, que está entre medio de Jerusalén y Tel Aviv, que es la capital actual de Israel. Este lugar fue nombrado Emaús durante los cruzados, cuando la iglesia romana llegó y lo tomó, porque en ese entonces era un lugar dominado por los palestinos. Entonces ellos, al llegar, nombraron este lugar como Emaús. Pero actualmente, hermanos, esta ciudad está aproximadamente a 29 kilómetros o a 18 millas. Entonces miramos, hermanos, que bíblicamente el lugar no está en el lugar adecuado. Que la iglesia romana católica llegó, nombró este lugar Emaús, pero bíblicamente no se puede reconocer ese lugar actualmente como Emaús, porque la distancia no lo comprueba con la palabra, porque es casi el doble
de lo que se refiere el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Hoy en día, hermanos, hay personas que se identifican como emausianos. Y viene siendo, hermano, una secta. Ellos se hacen llamar cristianos, pero viene siendo una secta en la cual se nombra como una comunidad emausiana. Ellos, hermanos, creen en la Biblia, usan la Biblia, pero creen que el modo de vivir no importa. Que usted puede vivir de la forma que usted guste, que puede hacer lo que usted guste, siempre y cuando usted se mantenga puro a Jesucristo. Pero nosotros, hermanos, a través de las palabras sabemos que eso de igual manera es antibíblico. Porque así, hermanos, como debemos entregarnos a Cristo, los tenemos que entregar de todas las maneras posibles. No podemos escoger, hermanos, de entregarnos de una manera, pero de otra no. Amén. Estos emausianos, hermanos, también hay una secta que ellos se clasifican emausianos católicos, que siguen las tradiciones católicas. Hacen caminatas, hermanos, que se llaman caminatas a Emaús. Y estas sectas recaudan jóvenes, recaudan niños, recaudan adultos. Y entran, hermanos, a un retiro de aproximadamente 3 días. Y ellos se enfocan y piensan que el modo de vivir es comparado a una mariposa. Entonces creen que en su primer retiro usted se convierte en una oruga. Y en el segundo retiro se convierte en un crisolito. Y en el tercer retiro se convierte en una mariposa. Y usted está listo o lista para volar con Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no es así. Amén. El retiro es aproximadamente de 3 días. Se le quita toda comunicación a la persona al mundo. Y es, hermanos, altamente confiado. Las personas que entran a estos retiros no tienen derecho de contarle a nadie lo que sucede. Y entran, hermanos, secretamente a las actividades que hacen. Y si se llega a saber que la persona dijo lo que sucede en las actividades que hacen o en esos retiros son aislados. Se convierten, hermanos, en inmundos, que no pudo florecer esa persona, y toda la comunidad le da la espalda, se les deja de hablar y creen que pertenecen al diablo. Pero nosotros, hermanos, sabemos que nuestro caminar en Jesucristo no se trata de 9 días, sino, hermanos, que se trata al diario vivir. Amén, Cada vez que nos aleluya. levantamos tenemos que escoger caminar con Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos que dice que 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, y que estaba lejos, hermanos, considerando que estos hombres iban caminar 7 millas y media a pie. Era un largo caminar. Entonces yo me puedo imaginar, hermanos, que tal vez estos hombres salieron temprano. Pero vamos a leer, hermanos, Lucas 24, del versículo 1 al 12, para informarnos un poco más de lo que Amén, aleluya. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestidos resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Acordáis de lo que os habló cuando estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día? Aleluya. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecieron locura las palabras de ellas, y no les creían.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Entonces, hermanos, miramos que entran a la tumba y está vacía por honra y gloria de Dios. Sí, amén. Entran Aleluya. y se encuentran, hermanos, con presencia angelical, con estos dos hombres que le dicen: ¿por qué lo buscas entre los muertos si él vive? Gloria a Dios, Y aleluya. miramos, hermanos, que este mismo día estos hombres ya van en camino. Ya van en camino y no esperan. Van en prisa. Se mira, hermanos, que estas personas, y vamos a ver más adelante a quienes está refiriéndose la Biblia, eran considerados sus discípulos. Y cuando yo comencé a leer esto, hermanos, yo no podía entender cómo ellos caminando con Jesús, escuchando su palabra, siendo ministrados en su presencia, agarran camino. Saben que ha muerto, saben que lo pusieron allí, y ellos no esperan, sino que toman camino. Versículo 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Gloria a Vemos, Dios. hermanos, que estos hombres no van hablando, la Biblia no los describe que van llevando una conversación, sino que van discutiendo. Y cuando unas personas discuten, sabemos que van entre sí, podemos decir en nuestro lenguaje común, alegando sobre algo, van discutiendo algo que tal vez uno no entiende o el otro no entiende, o básicamente no se pueden poner de acuerdo. Versículo 16: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Miramos, hermano, que estos hombres iban discutiendo, pero a la misma vez iban tristes. Y ayer, hermanos, me asombraba cómo el Espíritu Santo usaba a mi hermano Enos, porque en mi mente dije: el hermano predicó de lo que sucedió antes de esta caminata, y Dios me dio palabra de predicar aquí. Gloria a Dios, aleluya. Entender un poco más de lo que estos hombres vivieron. Miramos, hermanos, que van caminando tristemente, que van alegando, y es Jesús mismo quien se presenta. Y ellos, hermanos, van tan afanados que no lo reconocen, que sus ojos van velados, hermanos. Y cuando leí esto, muchos de nosotros creo que hemos estado de duelo, que hemos velado quizás a un ser querido. Y estos hombres, hermanos, amaban a Jesús. Amén. Y ellos, hermanos, tan grande era el dolor que ellos no podían reconocer a quién tenían enfrente. Y muchas veces, hermanos, cuando nuestros seres queridos se van, la carne duele. En la carne duele, hermanos, y más si sabemos que no han reconocido al Señor de señores. Amén, aleluya. Y estos hombres, hermanos, iban tan entristecidos y tan ocupados en su propio dolor que no lo reconocen. Y es admirable, hermanos, como Jesucristo se acerca a ellos y se presenta. Y Él sabiendo, hermanos, porque les dice: ¿por qué van tristes? Él sabe por qué van tristes, pero le hace la pregunta. Porque a veces, hermanos, muchos de nosotros caemos en el horror de orar y decirle: usted ya sabe, Señor, lo que yo necesito. Usted ya sabe, Señor, lo que yo estoy pasando. Pero a veces el Señor necesita que salga de nuestra boca. Amén, Que aleluya, con gloria a nuestra boca Dios. lo pidamos. Sí, amén. Y que no lo pidamos, Poderoso hermanos, Dios. asumiendo que Él lo sabe. Porque Él lo sabe. Pero Él lo quiere oír de su boca. Él quiere oír que usted clame por esta razón. Amén, aleluya. Y Él espera, Poderoso hermanos, Dios. que le contesten en el versículo 18. Dice: respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Miramos, hermano, que uno de los discípulos se llama Cleofas y le dice: todo el mundo lo sabe, porque la muerte de Jesucristo, hermanos, corrió a distancias. Todo el mundo hablaba solo de una cosa: que un hombre había sido crucificado,
quien se pronunciaba ser el Mesías y que había muerto. Y algunas personas, hermanos, se han de ver burlado diciendo, ese loco, ese indigente dijo que era Jesús, pero hoy está muerto. Y corrió, hermanos, la noticia que él había muerto. Entonces Cleofas le dice, ¿eres el único que no lo sabe? Entonces, hermanos, los podemos imaginar de que a lo mejor se habían encontrado más gente en el camino que estaba hablando de lo sucedido. Pero ellos caminaban tristemente, hermanos, y espera que le conteste, y esa fue su contestación, que si acaso él no sabía. Y Cleofas, hermanos, solo es mencionado 2 veces en la Biblia. La segunda vez, hermanos, que lo podemos encontrar, si por favor me acompañan a Juan 19. Versículo 25. Dice, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces miramos, hermano, que este hombre le servía, pero no solo él le servía, sino que su mujer también. Dice la Biblia que ella estaba a los pies de Cristo, junto a la cruz cuando él fue crucificado. Entonces, hermanos, hay muchas personas que nosotros conocemos cuando vamos caminando en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Hay personas, hermanos, que solo sea su esposo conoce o solo sea su esposa conoce. Pero esas personas, hermanos, no llevan tanta importancia a nuestra vida. Pero cuando un matrimonio conoce a una persona, se le da otro valor a esa persona. Se le da más intimidad a ese hogar. Y miramos, hermanos, que Cleofas y su mujer tenían una intimidad con Jesucristo. Que no eran cualquier seguidor, que no era cualquier mujer admirando o lamentándose cómo lo crucificaban, sino que ellos personalmente tenían una relación con Jesús. Volvamos a Lucas, hermanos, ahí donde estábamos. Gloria a Dios, Tienen aleluya. esta relación personal con él, hermano. Más este hombre iba lamentándose, iba triste. Versículo 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Miramos, hermano, que este hombre en parte es algo que está renegando. Que dice, Él vino como Jesús Nazareno. Fue un gran profeta, obró en poder y obra en la palabra de Dios. Obró entre todas las personas, mas ha muerto. Y a veces, hermanos, en nuestro camino a Emaús, porque cuando nosotros ponemos atención a lo que realmente es Dios, hermanos, un lugar geográfico como es Emaús o como era Emaús, no toma importancia en nuestras vidas. Porque sabemos, hermano, que todo lo que está sobre la faz de la tierra un día no va a estar, un día ya no va a ser. Entonces no importa, hermano, dónde había sido ese lugar o dónde era, yo creo que la Biblia le da otro significado a Emaús. Y muchos de nosotros, hermanos, conocemos este camino a Emaús. Conocemos qué es entrar en tristeza, qué es entrar quizá en duda, porque a veces, hermano, la vida nos va a traer cosas que nuestra mente no va a comprender. A veces nuestro camino a Emaús es nuestra relación con nuestro esposo o nuestra esposa. A veces nuestro camino a Emaús son nuestros hijos. A veces
veces nuestro camino a Emmaús es toda nuestra familia. Y a veces, hermano, a lo que menos le ponemos atención es que a veces nuestro camino a Emmaús somos nosotros mismos. Amén. Nosotros mismos hacemos que dudemos de lo que creemos. Porque muchas personas, hermanos, y más hoy en día cuando salimos a las calles y hablamos de Jesucristo, o con gente conocida, con gente que usted encuentra a su diario vivir, le dicen, sí, yo sé que Cristo murió por mí. Pero le pregunta, ¿y usted cree que Él resucitó? Y de repente se quedan callados. Y es, hermanos, porque la mente humana no tiene esa capacidad de reconocer que hubo alguien que murió y resucitó, hermanos. Amén, aleluya. Porque es un concepto que no es muy aceptado en la mente humana. Porque no lo vemos capaz. Porque todos sabemos que al momento de morir, nuestro cuerpo comienza a destruirse el mismo. Sí, amén. Y entonces mucha gente pregunta, ¿y cómo fue que si estuvo muerto 3 días, iba a retomar su cuerpo? ¿Cómo es posible? Pero nosotros sabemos, hermanos, que Él no retomó su cuerpo. Porque su cuerpo se convirtió en algo inmortal. Se convirtió en algo, hermanos, más allá de lo que algún día podamos llegar a entender. Pero llega la duda y empieza uno a dudar. ¿Y será cierto, será verdad que Jesús resucitó? Y a veces, hermanos, leemos estas historias como la de Cleofas y decimos, ¿cómo fue posible que este hombre pudo dudar? Más, hermanos, no miramos hacia adentro y nos preguntamos en todas las cosas que hemos dudado. Aleluya. Y a Gloria veces, Dios. hermanos, oramos Poderoso dudando. Dios. Señor, sáneme, pero dentro de usted está dudando. Ay, ¿será que lo va a hacer? ¿Será que sentí algo? Aleluya. No dejamos que Dios obre, porque nuestra duda, hermanos, pone una barrera entre usted y Jesucristo. Amén, aleluya. Su duda, hermanos, impide que muchas cosas sucedan en su vida. Y a veces, hermanos, es difícil. Pero el Señor Jesucristo nos trae la respuesta a través de estos hombres que iban caminando. Y como ayer explicó mi hermano, que ellos pensaban, hermano, que Él venía, que el Mesías venía a redimir a Israel. Que venía, hermanos, con voz de mando, que venía con un ejército que iba a liberar a Israel de esclavitud. Y al ver esto, hermanos, ellos entristecen. Ha muerto, ya no hay nada que Él pueda hacer. Ha muerto y estos hombres, oyendo lo que había salido de su boca un día antes, ya empezaban a dudar. Y en sí, hermanos, quizás estos hombres iban escapando de esa realidad, porque muchos de nosotros, hermanos, hacemos exactamente lo que estos hombres hicieron. Llega la realidad, la tristeza, y lo primero que hacemos es empezamos a escapar. Llega el problema más mínimo, escapamos. Llega un problema grande, escapamos. Escapamos, hermano, a través del alcohol, a través de las drogas, a través, hermanos, de un mal genio, de que tuvimos un problema y no te hablo una semana. Nos escapamos, hermanos, de cualquier manera. De cualquier manera escapamos esas situaciones que los duelen. Y estos hombres, eso es lo que estaban haciendo, escapando lo que ellos creían una realidad. Escapando el dolor que su Mesías, que su Maestro estaba muerto. Pero vemos, hermanos, que Dios tuvo en su misericordia, hermanos, de alcanzar a estos hombres en ese caminar. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles
quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le dieron. Miramos, hermanos, que estas mujeres llegan un día antes, no lo encuentran. Algunos de los discípulos llegan también y ven, hermanos, que no está ahí, que sus lienzos están, pero él no está. Y hermanos, vivimos en esto, vivimos en ese camino a Emaús. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no le decimos a las personas: usted está adorando a un Dios equivocado, a un Dios muerto, pero mire, yo le presento al Dios vivo, pero mire, este realmente Amén, es el aleluya. Señor. A este Gloria se le a Dios. debe honra y gloria. Gloria a este Dios, se le debe aleluya. decir. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Cuántos hermanos no llevamos ese testimonio? ¿Cuántos hermanos no hablamos y les decimos a esas personas: Él vive y Él lo puede redimir? Porque no vino a redimir a Israel, sino que los vino a redimir a nosotros. A todo aquel que abra su corazón, Él lo va a redimir. Gloria a Pero Dios. llegan estas personas, hermanos, que nosotros llevamos testimonio. Mire cómo el Señor ha cambiado mi vida. Míreme. Porque a veces, hermanos, muchas personas cambian y llevan ese testimonio de que Jesús ha sido quien ha obrado en esta vida. Y aún así va a haber gente que va a dudar de su cambio. Gente, hermanos, que nunca lo va a poder ver más allá de ese borrachito, de esa borrachita, de esa persona indigente, de esa persona que hería los sentimientos de los demás. Y para esas personas, hermanos, siempre vamos a seguir siendo esas personas. Pero llega el momento, hermanos, cuando realmente conocimos a quienes servimos y lo que esas personas piensan deja de importar. Deja, hermanos, de herir que esa persona realmente no cree que yo he cambiado. Porque aquí, hermanos, a veces nos equivocamos y queremos servir a las personas. Queremos agradar a las personas. Y a veces, hermanos, nos ocupamos tanto en agradar a las personas que olvidamos a quién de veras tenemos. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Porque Dios. usted y yo, hermanos, no, desde el momento que reconocimos a quién servimos y a quién le pertenecemos, tenemos que tomar esa decisión, hermanos, de vivir y vivir plenamente para Él. De vivir, hermanos, no para agradar a quien usted tiene a su lado, para no agradar a quien tiene en casa, a su familia, para no agradar, hermanos, los caprichos de los demás, sino para agradar al Rey de Reyes y Señor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Dios. Versículo 25, hermano. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. La respuesta de nuestro Señor Jesús, hermano, a la respuesta de este hombre. Acompáñenme, hermanos, a Proverbios capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer el versículo 7. Aquí, hermanos, vamos a entender a qué se refiere el Señor cuando usa la palabra insensato. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, Gloria a Dios. estaba diciendo que ellos habían despreciado la enseñanza. Amén. La sabiduría que Él había compartido con ellos. Y que su corazón, hermanos, ya había llegado tarde. Estaba tardo. Y cuando nosotros hablamos de que algo llega tarde, sabemos que no está a tiempo. Y le está diciendo, hermanos, que
que les ha faltado fe en sí. Porque una persona que no abre la sabiduría, que no abre, hermano, el corazón para recibir la palabra, le falta fe. Porque si usted no cree, hermanos, lo que esta santa palabra dice, hermanos, de Génesis, Apocalipsis, es que hay falta de fe. Porque a veces encontramos personas, hermanos, que dicen, oh, no, es que el Nuevo Testamento se aplica, pero el Viejo Testamento ya no. Pero nosotros sabemos, hermanos, que si Dios lo dejó completo con un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento, es para que nos ayude a nuestro diario vivir. Amén. Para que en cada Aleluya. parte de ella, hermanos, tengamos algo para aplicar a nuestras vidas, para poder aprender y acercarnos a nuestro Amén. Señor Aleluya. Jesucristo. Entonces, hermanos, vemos que el Señor lo trata de insensato. Y siguen, hermanos, caminando. Versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaró en todas las escrituras que de él decían. Miramos aquí, hermanos, que Jesucristo tiene la paciencia, la delicadeza, hermanos, de hablarles a estos hombres, de explicarles nuevamente desde Moisés lo que era él, lo que era de lo que iban discutiendo estos hombres. Aleluya. Y a veces, hermanos, nosotros somos tan insensatos, tan ignorantes, que cuando una persona, hermano, cae en duda, cuando una persona se acerca y le dice, hermano, yo no entiendo realmente lo que dice aquí, yo no entiendo por qué vestimos de esta manera, yo no entiendo por qué seguimos este reglamento. Lo primero que hacemos es enojarnos. Lo primero que decimos es que ya está endemoniado, es que está operando demonios en esas personas. Pero vemos la delicadeza de nuestro Señor Jesucristo. Que Él viene, hermanos, y les comienza a explicar nuevamente. Aleluya. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, se predica una cosa y ya se predicó? Y si se vuelve a predicar de eso, algún hermano por ahí o una hermana por ahí dice, ay, pero si de eso ya predicaron. La semana pasada como que predicaron de eso. Que prediquen algo nuevo. Que prediquen algo distinto. Y a veces, hermanos, no entendemos que es nuestro Señor Jesucristo quien habla y habla y habla. Amén. a través de Aleluya. las Gloria a personas. Dios. Y sigue, hermanos, insistiendo para que usted abra los ojos. Gloria a del Dios. error en el que Aleluya. está. Poderoso Para que usted Dios. abra los ojos, hermanos, y siga esa caminata. Pero vemos, hermanos, que él muy fácilmente pudo llegar y le pudo haber dicho, Cleofas, yo sé esto de tu vida. Cleofas, yo conozco tus secretos, estos son. ¿Te recuerdas cuando vivimos aquello? ¿Te recuerdas cuando pasamos lo otro? Pero él llega, hermanos, con el poder más grande que él ha dejado, que es su escritura. Él llega, hermanos, presentando nuevamente la escritura. Aleluya. Y así, hermanos, que cuando nosotros vayamos camino de Emaús, escapando la realidad, Dios los contesta. Que usemos estas escrituras, hermanos, para poder navegar nuestra caminata. Que en vez, hermanos, de poder llegar a otras personas a pedir opiniones, de buscar, hermanos, algo sobrenatural, porque muchos esperamos una profecía. Y gloria a Dios porque Él lo puede hacer. Él puede llegar a su vida hablando en profecía. Amén. Pero a veces, hermanos, está tan simple como de abrir la palabra y comenzar Gloria a a leer. Dios, Y comenzar aleluya. a buscar el rostro de nuestro Señor Poderoso Jesucristo Dios. a través de la palabra. Porque muchas veces, hermanos, nos olvidamos que el Señor nos puede hablar a través de la palabra. Que Él puede llevar ese consuelo a esa tristeza.
Como en esta ocasión, Él llevó consuelo a estos hombres, hermanos, con la palabra, con la escritura, nuevamente enseñándoles, nuevamente llevándolos a esta sagrada escritura. Versículo 28 dice: llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Vemos aquí, hermanos, que los discípulos obedecen la hospitalidad. Le dicen que se quede porque ya ha atardecido. Entonces, hermanos, miramos que Jesús caminó una trayectoria con estos hombres. Oscureció. Y en todo ese camino, hermanos, Él les iba hablando la palabra. Y estos hombres todavía no lo podían reconocer. Y cuántas veces, hermanos, caminamos nosotros en dolor, en falta de fe. Y miramos a los lados y decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no me manda alguna señal? Pero a veces, hermanos, vamos tan enfocados en lo que la carne siente que no nos damos cuenta que ahí va caminando nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Poderoso Dios. Y vamos caminando, hermanos, y vamos discutiendo con nuestros hombres. ¿Y dónde está? ¿Ya murió? ¿Será que no resucitó? Y vamos, hermanos, afanados. Pero a veces, hermanos, toca vivir lo que estos hombres vivieron para poder reconocer que ahí va nuestro Señor Jesucristo. Versículo 30. Y dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermanos, al partir el pan, nuestro Señor Jesucristo, al sentarse a la mesa, al bendecir el pan y partirlo, sus ojos fueron abiertos. Y aquí, hermanos, muchas personas pueden decir: es que a lo mejor ellos recordaron, tal vez en una ocasión, cómo Él oró, y entonces fue que ellos pudieron identificar quién era Él. Pero como la palabra lo dice, hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre. Y aquí, hermanos, vemos que este acto de nuestro Señor Jesucristo le abre los ojos a estas personas. Tocó, hermanos, que el Señor mismo quitara esa venda de los ojos. Y la quitó, hermanos, a través de sentarse a la mesa con Él. Aleluya. Y entonces, hermanos, cada vez que se los preste esta oportunidad de sentarlos a la mesa con nuestro Señor, de tomar ese pan, hermanos, que es partido, no lo tomemos en vano, porque su palabra dice que cada vez que lo hacemos anunciamos su muerte. Y aquí, hermanos, quizás ellos comprendieron nuevamente que sí había muerto, pero de repente sus ojos no pudieron ver. Versículo 32. Gloria a Dios. Dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Llegan, hermanos, llegan a donde tenían que llegar y reconocen que es Dios. Y a veces, hermanos, eso nos toca vivir a nosotros. Llegar hasta el destino donde tenemos que llegar. Y entonces reflejamos y decimos: sí, Dios estuvo conmigo. Y a Aleluya. veces, hermanos, cuando reflejamos en nuestra vida pasada, porque cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Amén. Gloria a Cuando Dios. reflejamos en nuestras vidas pasadas y empezamos a reflexionar y decimos: ¿y cómo es que pude sobrevivir eso?
¿Y cómo es que no morí? ¿Y cómo es que tuve las fuerzas para vivir eso? Entonces reflexionamos que Jesucristo ahí estaba. Gloria a Dios, Que no era aleluya. coincidencia, que no era suerte, sino que era el Maestro ya obrando. Gloria a en Dios, nuestro favor. aleluya. Era nuestro Maestro. Poderoso, santo, maravilloso Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, reconocemos que Él siempre ahí estuvo. Y cuando llegan esos momentos a nuestras vidas, hermanos, démosle honra y gloria a Dios. Porque Él, hermanos, tuvo esa misericordia de aún así cuidarlos mientras vivíamos en desobediencia. Versículo 34. ¿Qué decían? Ha resucitado. Leamos del 33, hermanos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido a partir el pan. Aleluya. Vemos, hermanos, que estos hombres no llevaban nada importante que hacer en Emaús, porque llegan, se les ha abierto sus ojos y en la misma hora, hermanos, no dejaron que el tiempo pasara, sino que en esa misma hora toman camino de regreso a Jerusalén. Y llegan, hermanos, llevando esta nueva noticia y se encuentran, hermanos, que no solo a ellos se le había aparecido nuestro Señor Jesucristo. Que la noticia que ellos llevaban ya estaba siendo pronunciada en boca de los demás, que Él había resucitado. Gloria a Dios, aleluya. Así es, hermanos, que cuando tengamos duda, cuando caminemos esas caminatas, hermanos, llenos de dolor, llenos de frustración, recordemos, hermano, que no estamos solos, que tenemos, hermano, a alguien que es más grande que cualquier dolor humano. Gloria a Dios. Que tenemos, hermano, a alguien que consuela cuando nuestro corazón duele. Que reconozcamos, hermanos, que si estamos pasando por algo, no estamos solos. Siempre y cuando usted le dé cabida a nuestro Señor Jesucristo. Mientras cuando, hermanos, como estos hombres reconozcan quién es nuestro Señor Jesús, Él va a estar ahí para caminar con nosotros. En la Biblia, hermanos, solo encontramos un texto paralelo a esta historia que se encuentra en Marcos. Acompáñame ahí. Gloria a Marcos. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Marcos 16. En dos versículos lo encontramos, hermanos. Marcos 16, versículos 12 y 13. Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Vemos, hermanos, que estos hombres regresan. Y quizás en el camino venían diciendo: ha resucitado, el Señor ha resucitado. Y llegan y empiezan a decirles: ha resucitado, nosotros lo vimos, caminó con nosotros esta larga jornada. Él ha resucitado. Pero ni así le creen, hermano. Y así lamentablemente hay muchas personas en las iglesias, hermanos, y fuera de ellos, que no creen. Amén. Que ven los milagros, hermanos, que ven cómo Dios actúa en sus vidas y no creen. Y no creen, hermanos, creen que es coincidencia, que fue la medicina, que fue la ciencia. Y cuando realmente es nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Porque sí, hermanos, como hay ciencia, si a Dios usted se puede tomar todo el medicamento que
que hay sobre la faz de la tierra, pero si a Él no le place sanarle, no hay nada que pueda entrar a su cuerpo, que le puedan hacer a su cuerpo que sane. Porque esta autoridad y este poder solo lo tiene nuestro Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y para ir terminando, hermanos, acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Debatí mucho, hermanos, si leer todo este capítulo, porque sé que es largo. Y yo creo, hermanos, que lo vamos a hacer. Gloria a Sé Dios. que el tiempo es corto. Pero yo creo, hermanos, que si es molestada mi vida nuevamente, lo tenemos que hacer. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Así, hermanos, es que podemos escuchar mucha prédica, pero si usted no cree, es en vano. Amén. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En nuestras vidas, hermanos, que nunca se los olvide exactamente esas palabras, que no es nuestra fuerza, que no somos nosotros, sino la gracia de Amén, Dios aleluya. con nosotros. Gloria a Dios. Versículo 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aunque estéis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Así que si la vida, hermanos, se nos acorta, si llega a pedir nuestro Señor nuestra vida, hermanos, muramos con esa fe que vamos a ser resucitados. Que muramos, Aleluya, hermanos, poderoso sabiendo Dios. que nuestra vida no termina, que vamos a ser resucitados porque creemos en un Dios Amén, resucitado, aleluya, porque creemos poderoso en Dios, un maravilloso vivo. Dios. Gloria. Poderoso, santo, maravilloso Dios. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque precio es el que reina hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujeta debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se expectúa aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetadas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al sujeto, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizaron por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues, si bautizaron por los muertos, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en vuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Y aquí, hermanos, es un mensaje precioso para nuestras vidas. Cada día debemos de morir en Cristo. Aleluya, gloria a Cada Dios. día, hermanos, hagamos que esta carne muera delante de su presencia. Versículo 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No oiréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero diré algo: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si siembra en debilidad, resucitará en poder. Si siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, al postrar a Adán, espíritu vivificante. Mas lo espíritu no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormimos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitados incorruptibles, y no nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Subida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Gloria a Dios, Así, hermanos, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo Gloria a llegó Dios. para darle consuelo a estos hombres. Los aconseja la palabra, hermanos, que muramos cada día. Que, hermanos, no vivamos en carne, que hagamos que esa carne muera para que algún día, hermanos, seamos resucitados en algo celestial, que seamos resucitados en el Espíritu, hermanos, y no en cualquier espíritu. Aleluya. Que seamos, hermanos, dignos de alcanzar, hermanos, ese cuerpo inmortal. Gloria a Dios. Así, hermanos, que como estos hombres llegó duda que si el Señor había resucitado, que todos los días, hermanos, de su vida, que cada vez que Dios abra sus ojos en la mañana, usted reconozca, hermanos, que usted le pertenece a un Dios poderoso, santo, maravilloso Dios. Que usted le pertenece a Jesucristo. Aleluya. Quien fue crucificado, murió y resucitó y vive y vivirá para la eternidad. Gloria a Dios, poderoso Dios. Aleluya.